mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay, singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there, it's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square, it's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Hoy os traigo una historia que a mí me llamó muchísimo la atención de cómo puede de repente residir en una villa marinera vasca la emperatriz de Austria, ni más ni menos. Una villa en la que he tenido la suerte de estar y que es preciosa. Una villa marinera y de pescadores. Un saludo, Mario. Así que vamos a ello, que seguro que es una historia que os llamará la atención. Bueno, todo esto se inicia con que en 1916 el emperador Francisco José I, pues emperador de Austria, y también lo conoceréis por ser el rey de Hungría, Austria-Hungría, ya sabéis. Bueno, pues en noviembre de 1916 pues fallece y estamos en plena Primera Guerra Mundial y hereda Carlos I de Austria y IV de Hungría. Bueno, la cuestión es que él intenta pues llegar a la paz con los aliados y deshacer la alianza que tiene con Alemania, pero no lo consigue, como vosotros sabéis, es una guerra que a él le toca porque, bueno, pues él ha heredado en medio de la guerra y no lo consigue y al final, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que con la derrota militar y tal, y hay revueltas políticas y tal, bueno, pues terminan yéndose al exilio en 1918 y van a Suiza. Bueno, ¿qué pasa en Suiza? Bueno, pues en Suiza, bueno, no se está quieto y bueno, pretende volver al trono. ¿Qué pasa? Que las asambleas legislativas que se han establecido allí en su nación, bueno, pues lo han depuesto a él como rey para no tener rey. Y entonces, ¿qué pasa? Que él se pone al frente de sus partidarios y se dirigen a Budapest. Y lo que pasa es que el gobierno del almirante Horthy y de la pequeña entente, bueno, pues reacciona rápido y despliegan fuerzas que hacen que Carlos directamente se rinda. Y entonces los aliados toman cartas en el asunto ahí y le aplican la misma fórmula que le hicieron a Napoleón. Lo mandan al exilio a una isla. Y entonces, ¿a quién mandan? Pues mandan a Carlos y a Zita, que por cierto, Zita era Zita de Borbón y Parma. Bueno, en cualquier caso están todos relacionados con otras familias europeas, no cabe duda. Y bueno, pues Carlos y Zita van a bordo de un buque de la Armada Británica, pues van a recorrer el Danubio y después van a cambiar de barco para dirigirse a Madeira, que va a ser su lugar de exilio. Los hijos van a quedar en Suiza, pues casi como, digamos, como si fueran rehenes. Y bueno, aunque allí se van a alojar y tal, bueno, se quedan como si fuera una especie de, bueno, de exiliados, prisioneros, no se sabe bien. Pero bueno, en principio tenían que alojarse en un palacio que tenía que ser, bueno, y su estancia y tal tenía que ser cubierta por los aliados, es decir, Francia e Inglaterra. Pero ¿qué pasa? Que esto se hace en los longuis y no pagan. Y entonces, allí en Funchal, bueno, pues el tema está que el banquero portugués del que
del palacete en el que se alojaban, pues bueno, pues no recibía dinero, el gobierno portugués se empieza a hacer cargo, pero bueno, por lo que sea, por lo que se cuenta, terminan pues alojándose en una casa pequeña y bastante húmeda y increíblemente, porque parece ser que en Madrid era un lugar pues, en el que recalaban mm, pues miembros de la realeza, bueno, para cambiar de aires, para el tema de salud. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues es paradójicamente es lo contrario, pues mm, supone la tumba para Carlos I porque contrae neumonía y fallece el 1 de abril de 1922. Eh, mientras los aliados decían que bueno, tenían todo tipo de comodidades. En fin, tremendo. Así que Cita, bueno, la familia imperial hay que decir que estaba padeciendo verdaderas penalidades económicas. Ya habían consumido pues sus bienes que tenían en el extranjero. Y bueno, ¿cómo queda Cita? Esto es una cosa que no os he contado antes. Cita pues queda sola, obviamente, es viuda y tiene 7 hijos y uno que venía en camino, con lo cual iban a ser 8. Y la situación económica era penosa. Y los aliados pues no nos estaban ocupando como se habían comprometido y bueno, al final Alfonso XIII pues se va a decidir, Alfonso XIII de España se va a decidir a interceder. Eh, recordemos que son todo familia, entonces, bueno, pues se ayudan y etcétera. Bien, la cuestión es que envía a su embajador en Londres, Merry del Val, y para que se reúne con Jorge V y le transmite el deseo, bueno, del rey de España que bueno, porque se autorice el retorno de los Habsburgo al continente, es decir, de Cita y sus hijos. Y que bueno, que se iban a alojar en España. Lo consiguen y un barco de pasajeros recogió a la familia y los trajo a España. Bueno, el primer lugar en el que se van a alojar va a ser el Palacio del Pardo. El Palacio del Pardo, ¿eh? O sea, que aparte de tener ahí, porque haber sido residencia de reyes españoles y tal, e incluso, bueno, pues del dictador, pues termina siendo también alojamiento para la emperatriz de Austria. Y lo que pasa es que acaba de nacer, tenía muy pocas semanas de vida el último hijo de Cita, que era una hija, se llamaba Isabel. Pues el tema estaba que hacía mucho calor, entonces no había aire acondicionado ni nada de esto, y entonces, bueno, pues buscan un lugar que sea más fresquito, ¿no? Vieron que había un palacete, un palacio, una casa palacio, en una villa, en un puerto de Vizcaya que se llama Lequeitio, que está así a mitad de camino entre San Sebastián y Bilbao, y un pueblo de pescadores claramente, y que tenía un palacio interesante que se llama el palacio, que es el Palacio Uribarren, y que en el cual, bueno, pues había estado incluso Isabel II alojada. Bueno, el caso es que muy bien, se había elegido ese palacio como lugar de residencia y bueno, mientras se realizaron una serie de obras para que el palacio estuviera acorde, porque bueno, no está, digamos que no estaba muy bien cuidado, ¿no? Por parte de su propietario, que era el conde de Torregrosa. Bueno, pues mientras se hacían estas obras, bueno, pues la familia está en San Sebastián, en Mundaca, en Portugalete. Y bueno, cuando llegan ya por fin a Lequeitio, pues parece que el conde de Torregrosa, que no solamente no se había ocupado del palacio previamente, sino que intenta pues cobrarle a los huéspedes una renta enorme, ¿no? Entonces la familia dice, pues me vuelvo a San Sebastián, no pasa nada. Y lo que pasa es que la gente de Lequeitio, pues bueno, no es que se volvieran locas, es que fueron presa de la furia, ¿no? Y con razón, porque esto era un deshonor total para ellos. Entonces, ¿qué hacen? Pues obligan al conde de Torregrosa a venderle el palacio de Uribarren al ayuntamiento. El ayuntamiento paga con hacer una colecta
y juntan el dinero para comprarle el palacio a lo que sería al conde de Torregrosa. Es decir, que la gente de Lequeitio colaboraron para que eso fuera así, para que tuvieran lugar. Y ahí el propio Alfonso XIII desembolsó 15.000 pesetas. Bueno, pues luego lo arreglan y lo dejan ahí bien, para que se pueda alejar la familia real. Y bueno, y allí van a pasar desde 1922 a 1929, van a pasar pues lo que sería dicho directamente por parte de la propia cita, sin duda alguna, los años más felices de mi largo exilio de 67 años. Fueron los 7 que pasé en Lequeitio. Hay que decir que en todo esto hay una persona que se va a ocupar personalmente de de todo este trajín y de mantener a la familia, que es Adolfo Urquijo, al cual pues Alfonso XIII le encargó todo ello. Dice: Adolfo, ocúpate de la familia imperial, esa fue la frase literal, y se ocupó él, Adolfo Urquijo, y su esposa María Martínez Rivas. Aparte también de la asociación Uribarren, que bueno, se van a ocupar, el ayuntamiento, la gente del Lequeitio, es decir, para que no le faltara nada a la familia real. Hay que decir las cosas como son. Y bueno, van a pasar ahí un montón de tiempo, y o sea, un montón de tiempo, 7 años, y bueno, pues van a tener a una persona como traductora, José María de Ilza, que bueno, pues va a ser de traductor entre pues entre la familia y las autoridades de Lequeitio, y bueno, pues van a estar allí pues haciendo vida con la gente de Lequeitio, pues haciendo, no sé si vida normal, porque recibían buena educación, venían profesores hasta Lequeitio para ir formando a los hijos. Y bueno, pues van a estar con el alemán, con el euskera, con el húngaro, con el castellano. Bueno, van a estar para acá para allá y jugando, bueno, no sé si jugando con los niños, pero bueno, desde luego hay fotos muy curiosas en conserveras y bueno, va a estar interesante, ¿no? Van a vivir pues felices, ¿no? Y, y bueno, pues incluso dicen que rimando en traineras, no sé si hasta qué punto, pero bueno, curioso, ¿no? Desde luego. Al final terminan abandonando Lequeitio en 1929 porque, bueno, pues buscaban Otto, que es el hijo mayor, pues y era el heredero, ¿no? Eh, Otto de von Augsburg, que murió hace poquito, en el 2011. Bueno, pues él en teoría debería ser Otón I de Austria y Bohemia, segundo de Hungría y Croacia, príncipe, archiduque y supuesto emperador para algunos. Y bueno, la cuestión es que buscaban una formación acorde y entonces eligen irse hasta Bélgica. Había, creo que era Lovaina, que tenía una universidad muy interesante para él, y bueno, pues allí parte. Allí, de todas formas, van a seguir padeciendo penurias, ya se van a ocupar otros. Tampoco aquí van a durar mucho ocupándose de ellos, porque bueno, pronto Alfonso XIII pues hombre, tendrá que ir también al exilio, ¿no? Y, ¿Y quién se va a ocupar de la familia imperial allí en Bélgica? Bueno, pues se tendrá que ocupar directamente los príncipes soberanos de Liechtenstein. Y bueno, pues ahí va a quedar, ya se va a perder la historia, ya se aleja de España y de Lequeitio, pero a mí me gustaba traer precisamente esto, esta historia en plan de, oye, la familia imperial estuvo viviendo en un pueblo de pescadores. Sí, en un palacete y tal, pero un palacete que el propio pueblo de Lequeitio se ocupó de comprarlo para que pudieran estar allí. Es una cosa muy interesante y bueno, pues que da prestigio a Lequeitio. Una cosa que es interesante también y es desgraciada también es que el palacio Uribarren ya no se conserva. Ya no está en pie. No sé las razones, pero bueno, yo he visto fotos y el techo, yo creo que es falta de cuidado. El techo pues se cayó y bueno, yo me imagino que llegó un momento que era ruina y lo derribaron.
y ahora donde estaba el Palacio Uribarren, la Casa Palacio Uribarren, pues se ocupa, ahora lo que hay es el Hotel Silken Uribarren. Y es una pena, pues que yo me imagino que el Ayuntamiento de Lequeitio se estará tirando los pelos de cómo no se ha podido conservar eso. Pero bueno, eso son cosas de la historia. Si alguno de vosotros lo conoce, por cuál es la razón de por qué no se conservó o la razón de su ruina, pues que nos la cuenten. Pero me parece una historia lo suficientemente interesante como para contarla aquí y ver, bueno, pues los idas y venidas de una familia imperial que lo tenía todo y de repente, ¡pum!, fuera. No tiene nada y termina pues viviendo pues, de la generosidad de otros, de unos habitantes de una villa de pescadores. Y si queréis saber más de esta historia, bueno, pues yo creo que hay un libro que se publicó en 2005, así podéis haceros con él, que se llama La Emperatricita y Lequeitio, de José María Arriola Arana. Así que nada, pues la próxima vez que vea alguna noticia así o alguna historia interesante, pues os la traeré.